Hola, me llamo Mónica y soy de El Salvador. Hoy hablaremos sobre el pretérito imperfecto. Te presento a Alejandra. Cuando Alejandra era joven, siempre jugaba fútbol. Le encantaba el fútbol. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Cuando tenía 16 años, descubrió que le gustaba el surf. Usamos el pretérito imperfecto para describir un estado pasado, para enfatizar el proceso o la repetición habitual de una acción, o para expresar una acción pasada interrumpida por otra. Por supuesto, hay verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares se conjugan de la manera siguiente. Verbos que terminan en ar se conjugan así. Yo hablaba, tú hablabas, él, ella hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos, ellas hablaban. Los verbos que terminan en er se conjugan de la siguiente manera. Yo aprendía, tú aprendías, él, ella aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos, ellas aprendían. Y los verbos que terminan en ir se conjugan igual que los que terminan en er. Tienes suerte, porque solamente hay 3 verbos irregulares en el pretérito imperfecto. Ver, ir y ser. Cuando yo era joven, todo era diferente. Cada día íbamos a la escuela a pie y no veíamos tanta televisión. Espero que te haya gustado este video. Si quieres aprender más español, puedes visitar nuestra página web. ¡Hasta pronto!